Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en su edición AM este miércoles 10 de enero, 8:02. Partimos la revisión de las noticias económicas que han marcado las últimas horas y que van a marcar la jornada. Por supuesto, una semana que ha estado bien cargada a lo legislativo en materia política, económica, lo que está ocurriendo con las pensiones también, lo que ha estado ocurriendo con las ISAPRES, la ley corta de ISAPRES que se ha estado discutiendo en el Congreso. Contra el tiempo, por supuesto, la ley corta de ISAPRES, pero a pesar de que llevamos harto tiempo hablando de esta tramitación de la ley corta, hay un tema que todavía no se define y que es el centro del nuevo nudo o del nuevo desencuentro que ha ocurrido entre las autoridades y las ISAPRES, que es el monto de la definición de la deuda que tienen las ISAPRES. Según la última simulación que hizo la Superintendencia de Pensiones, esta deuda ascendería a los 1.100 millones de dólares y esto implica que los planes podrían tener un alza de hasta 39%, algo que ha generado también alarmas sobre el efecto que puede tener esto en los usuarios, en la gente que está en el sistema privado de salud. Maca Román estuvo reporteando todo lo que ocurrió en la última sesión de la Comisión de Salud, donde se discutió todo esto y también el avance que está teniendo la ley corta de ISAPRES. Escuchemos, los invito a revisar el siguiente informe que nos realizó Macarena Román. Diálogo, diálogo y más diálogo fue lo que abundó en la Comisión de Salud del Senado, porque el avance y los acuerdos en torno a la ley corta de ISAPRES resulta cada vez más urgente. Y es que solo quedan 5 meses para que comience a regir el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores. Agradecer la voluntad que manifiesta, presidente, de acelerar en la tramitación de este proyecto y que podamos pasar lo más rápidamente posible a la Cámara de Diputados. Pero antes de eso deben quedar claros algunos puntos y uno no menor. Aún no se define a cuánto asciende la deuda de las ISAPRES, aunque la Superintendencia de Salud presentó una nueva estimación. Hoy día, como se ha aprobado una indicación que establece un tope en el 7%, ese cambio de escenario también nos llevó a modificar la fórmula de cálculo y estableció entonces una proyección a enero del 2024 de una deuda acumulada del orden de los 1.066 millones de dólares. Cálculos que también se hicieron en torno a los eventuales aumentos de planes. Según la simulación de la Superintendencia, el alza de los precios podría ir entre 0,2 y 39,4%. Eso considerando un plan de contención. El proyecto de ley, siguiendo la propuesta de la Comisión Técnica del Senado, se abre que exista un ajuste de precio base extraordinario, pero que debe ser fundado, que debe tener contornos relacionados con una circular que va a emitir la Superintendencia de Salud. A modo de ejemplo, una persona que tiene un plan de 1,83 UF mensuales, alrededor de 67.000 pesos, y le aplicamos el alza mayor que estima la Superintendencia de Salud de 39%, entonces esta persona terminaría pagando de forma mensual más de 90.000 pesos. Cifras que podrían descender porque en la simulación no está considerada la aprobación del aumento del tope imponible ni del adelanto de la adecuación de precio base de los planes, tampoco el ajuste de prima GES ni la tabla de factores. Ha quedado establecido que el núcleo principal de controversia está en el plan de deuda y ajuste de precio, porque lo que no estamos dispuestos a aceptar es que haya alzas de 30 hasta 40% en determinadas ISAPRES. Claro que el planteamiento que tienen los parlamentarios se contradice con la disminución de costos que han calculado entre las administradoras de salud. Porque si tú tienes reducciones de precio por GES, después reducciones de precio por tabla y finalmente un alza para el ajuste, hay algunas personas, la mayoría estimamos nosotros, a los que se les va a reducir el precio. Cifras que aún no están sobre la mesa y que se esperan aclarar a más tardar el próximo martes. Eso mientras algunos senadores piden derechamente bajar la deuda de las aseguradoras a través de la mutualización. O le devolvemos menos a los afiliados o les cobramos más en los planes. Yo en lo particular prefiero la mutualización porque significa devolverle menos a los afiliados, pero no cobrarles más a futuro. Es que eso es hacerle un perdonazo a las ISAPRES, definitivamente. Entonces,
Yo creo que lo más factible a futuro es cambiarse todos a FONASA. La ISAPRE, ellos ven el negocio como un seguro, pero no son un seguro, son parte del sistema de seguridad social. Entonces no corresponde, si cobraron mal, tienen que pagar lo que cobraron mal. Decisiones que se tendrán que tomar en la Comisión de Salud del Senado para que luego el proyecto pase a la sala y quede zanjado, al menos en esta parte del Congreso, antes del receso legislativo. Y seguimos hablando de alzas, pero en otro sector, en lo que ocurre con el sector de la energía. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Energía confirmó el informe técnico de fijación de precios que podría implicar un alza importante para distintos rangos de consumo, desde los clientes de menores consumos hasta los de los más altos consumos, y en este caso podrían llegar hasta 90, hasta 88% las alzas de los precios. Recordemos que esto es algo que venimos conversando hace harto tiempo, porque el informe preliminar que había dado a conocer la Comisión Nacional de Energía, que lo había dado a conocer en agosto pasado, ya había adelantado que habría alzas importantes que iban a ser en promedio de 14% para los tramos de menor consumo y de 48% para los tramos de mayor consumo, sobre 500 kilowatts por hora. En ese momento, en agosto, a mediados de año, el gobierno salió a través del ministro de Energía, Diego Pardo, a decir que este informe no estaba correcto, que se iban a corregir, y eso fue lo que ocurrió ayer cuando conocimos este informe definitivo de fijación de precios del Sistema Eléctrico Nacional, y que, como decimos, implica alzas incluso mayores a las que se hablaban en ese momento. Bueno, ¿qué es lo que ocurriría? Que el primer tramo, el de menor consumo, hasta 350 kilowatts por hora, tendría alzas de hasta 8%, 8,21% precisamente. El segundo tramo, el que va entre 350 y 500 kilowatts por hora, alzas de 11,55%, y el tercer segmento, el de mayor consumo, sobre 500 kilowatts por hora, alzas de 88,43%. Todo esto en medio de la espera de que se ingrese el proyecto de estabilización de tarifas eléctricas, que por supuesto también es algo que hemos venido esperando y conversando hace ya varios meses, y que podría generar un cambio en la forma en que se calculan las tarifas eléctricas en nuestro país. Vamos a cambiar de tema porque durante estos últimos días, esta semana precisamente, hemos visto de vuelta una tendencia importante a la alza en los primeros días de esta semana. Primero, desde que conocimos el dato de IPC, que se generó un salto en el dólar sobre los 900 pesos, y ayer se consolidó esta tendencia con una nueva alza importante que llevó al tipo de cambio a rozar los 920 pesos. ¿Qué está ocurriendo con el tipo de cambio y también las proyecciones para el corto plazo? Eso fue lo que conversamos con los analistas de Capitalia. Ricardo Bustamante los invita a escuchar el análisis. El dólar ha mostrado un fuerte impulso durante las últimas jornadas en medio de factores externos e internos que han apoyado precisamente este movimiento del tipo de cambio. En el plano exterior hemos visto en primer lugar una apreciación del dólar a nivel global. Por otra parte, también tenemos que el precio del cobre ha estado cayendo en medio de perspectivas débiles para la economía china. En el plano local hemos tenido datos bastante favorables en términos de inflación. Bajo ese escenario, lo que hemos visto es precisamente que el mercado hoy en día está anticipando que el Banco Central de Chile va a seguir bajando la tasa de interés de forma agresiva, y en Estados Unidos aún no se comienza este proceso de baja de tasas. Por lo tanto, el diferencial de tasas cada vez se va acotando más, y eso va generando esta apreciación del dólar, porque van saliendo divisas de nuestro país a buscar una tasa más atractiva que la que teníamos en Chile. Bajo ese punto de vista, podríamos ver un impulso adicional en el corto plazo, pero pensando en el mediano y en el largo plazo, es bastante probable que ya veamos niveles más bajos en términos nominales del tipo de cambio, considerando que ya tendríamos una Reserva Federal precisamente que va a comenzar un proceso de baja de tasas, y eso va a generar el efecto contrario, lo que estaría debilitando al dólar en el mundo.
El día de ayer conocimos la decisión que tomó el Ejecutivo sobre la nominación, el nombre que va a nominar para ocupar una silla en el Consejo del Banco Central. Se trata de Claudio Soto, actual economista del Banco Santander, un nombre que ha tenido consenso hasta ahora, las primeras reacciones de parte del mundo de la economía. Francisca Suárez nos cuenta un poco más de esta decisión que tomó el Ejecutivo y también del perfil de Claudio Soto. El destacado economista Claudio Soto es la carta oficializada por el Ejecutivo para ocupar una silla del Consejo del Banco Central por los próximos 10 años. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Nueva York, es el actual economista jefe del Banco Santander y su trayectoria ha ocupado distintos cargos en el mismo ente emisor, además del Ministerio de Hacienda, el FMI, entre otras. Este miércoles asistirá a la Comisión de Hacienda del Senado y posteriormente su nombre deberá ser confirmado por la Sala de la Cámara Alta. Claudio tiene una extensa carrera, es un economista muy reconocido en Chile, aun cuando sea el Ejecutivo el que inicie este proceso. Este es un proceso que expresa en buena medida la autonomía del Banco Central, porque por un lado, ¿cierto?, la nominación tiene que ser ratificada por el Senado y porque posteriormente, ¿cierto?, el consejero o consejera que es nombrado ejerce su cargo durante los 10 años siguientes sin interrupción, sin causales ligadas a la confianza, sino que en función de con la autonomía que se requiere dentro del Consejo. El Banco Central es una institución que yo conozco muy bien, la quiero mucho, trabajé durante muchos años de mi carrera ahí, por lo tanto para mí de verdad esto es un gran honor y en general tener una institucionalidad macroeconómica muy sólida en este país que ha permitido enfrentar el ciclo reciente que hemos visto de buena manera. Se han producido la corrección de los desequilibrios macroeconómicos que hubo en su momento, vimos el dato inflacionario esta semana, que fue un dato muy positivo, así que yo diría en términos muy generales que tenemos una institucionalidad macroeconómica en el país muy sólida, la política monetaria por una parte, en el caso del Banco Central, pero también la política fiscal a través de la regla fiscal, y eso creo que es un motivo de orgullo para el país. Estaré disponible a la instancia correspondiente para responder las consultas que las senadoras y los senadores tengan. De confirmarse el nombre de Soto, ocupará el puesto dejado por el actual vicepresidente Pablo García, quien terminaría su periodo este 22 de enero. 8:15, vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica. Estamos de vuelta en Agenda Económica AM y en este segundo bloque vamos a analizar lo que va a ocurrir durante este año en materia laboral y lo que puede implicar eso para las empresas, para los trabajadores, por supuesto, porque hay varias normativas que, por un lado, comienzan a regir durante este año y hay otras que van a implicar cambios importantes. Por ejemplo, lo que va a ocurrir este año durante el salario mínimo, que debería alcanzar los 500.000 pesos. También el comienzo de la reducción de la jornada laboral hacia las 40 horas y otras normativas que han sido promulgadas y publicadas hace poquito tiempo. Por ejemplo, la ley contra el acoso laboral, también la que concilia la vida familiar y laboral. Bueno, todo eso tiene implicancias, por supuesto, en la vida de los trabajadores, pero también implica un desafío importante para las empresas y cómo se van adaptando. Y sobre eso queremos hablar con María Cristina Fernández, quien es Managing Director de KPMG Law en Chile. María Cristina, ustedes ya la ven en pantalla. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes. María Cristina, sí, yo mencioné algunas de las normativas que van a entrar en vigencia, que van a tener aplicación. Quizás se me quedó alguna por ahí en el tintero, pero quiero preguntarte, en tu visión, ¿cuáles de estas normativas van a tener un impacto más importante en términos de las condiciones laborales de los trabajadores y también de lo que va a implicar para las empresas en términos de adaptación? Mira, todas las normativas van a tener impacto en las empresas porque son desafiantes para el empleador. Podríamos decir, por ejemplo, la ley de conciliación de la vida personal, laboral y familiar va a incorporar este derecho de los trabajadores que tengan
a su cuidado menores de 14 años o personas en situación de discapacidad o dependencia severa o moderada a poder prestar servicios vía teletrabajo en la medida que las funciones que desarrolla así lo permitan. Por tanto, esto va a requerir una adaptación también de la empresa, porque hay muchos trabajadores que, estando en esa situación, no van a estar obligados a trabajar en forma presencial. Eso claramente, ¿no es cierto?, puede tener algún tipo de impacto en la cultura empresarial. Por supuesto que también favorece mucho que personas que tengan a su cuidado menores o personas en situación de dependencia, discapacidad o dependencia severa o moderada, ¿no es cierto?, van a poder también continuar prestando servicios sin tener que dejar de trabajar por ejercer labores de cuidado. Entonces, por un lado, tiene este beneficio que es muy importante para la conciliación de la vida laboral y familiar, y por otro lado, ¿no es cierto?, tiene este desafío para el empleador de poder adaptarse a esta nueva legislación. Y hoy día, en este sentido, María Cristina, ¿ves tú que, dado que venimos saliendo de la pandemia que implicó que las empresas tuvieran que adaptarse en muchos sentidos, hace que las empresas estén un poco más preparadas para implementar estos cambios, o igualmente va a ser un desafío importante? Bueno, claramente la pandemia ayudó mucho porque muchos trabajos que se prestaban o muchos trabajos que se desarrollaban presencialmente en las dependencias del empleador hoy día se pueden desarrollar vía remota, y la pandemia fue la primera prueba que dio pie o que dio lugar a que eso fuese así. Sin embargo, igualmente la presencialidad tiene otros beneficios u otras ventajas, además de poder compartir con los compañeros de trabajo, entender quizás mejor el negocio. Entonces, hay algunas materias en las que podría ser relevante también tener la posibilidad de prestar servicios vía presencial. Sin embargo, en el fondo hay personas que de no tener esta ley probablemente tendrían que renunciar y dejar de prestar servicios si es que están obligados a ir a las dependencias del empleador. Entonces, desde esa perspectiva es muy positiva. Por supuesto que hay ciertas labores que no se van a poder cumplir vía remota, como por ejemplo se ve ahí en el video, ¿no es cierto? Hay ciertas funciones que van a requerir presencialidad. Entonces, respecto a esa, es que va a tener que la empresa adaptarse y poder ofrecer, por ejemplo, otro de los beneficios que trae esta ley es la posibilidad de adelantar las vacaciones de los trabajadores que tengan a su cuidado personas en las situaciones que señalé. Principalmente porque en esos periodos, ¿no es cierto?, el tener por ejemplo, a los menores en la casa durante el periodo de vacaciones va a permitir que estén con ellos y que no requieran de la contratación de un servicio de alguien que los cuide durante ese periodo. Entonces, promover, por ejemplo, el adelantar las vacaciones o poder utilizar el feriado en la misma fecha, esa es una norma que me parece bastante beneficiosa, ¿no es cierto?, para las personas que tienen a su cuidado menores y personas en situación de discapacidad o dependencia. María Cristina, ¿y cómo esto se va relacionando con uno de los debates que hemos tenido durante el último tiempo, que es el de la productividad? Me imagino que esto también genera un desafío para las empresas de buscar fórmulas de mejorar la productividad en sus compañías, también relacionado con el inicio de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Me imagino que ahí puede haber, de alguna forma, un incentivo al sector privado a ir mejorando en este sentido, ¿no? De todas maneras puede haber un incentivo. Algunas de las razones que se dirimían para decir que como chilenos, ¿no es cierto?, no teníamos un nivel de productividad tan alto, principalmente se debía a que pasábamos muchas horas en el trabajo. Por tanto, al tener más horas en las cuales poder desarrollar las funciones, se tendía a extender o a estirar un poco el cumplimiento de esas funciones en lugar de hacerlo en un menor tiempo. Entonces, el tener una jornada laboral más acotada, más corta, tendería a incidir a que se pueda hacer el mismo trabajo en menos tiempo. Eso puede ser, puede no ser, no sabemos, todavía tenemos que ver un poco cómo va a funcionar. Este año la jornada laboral baja a 44 horas, por lo tanto es bastante esperable que no se requieran modificaciones a la jornada ni, por ejemplo, incorporación de nuevos turnos, ¿ya? Pero esto sí podría darse cuando estemos en situación laboral de 40 horas. Ahora tenemos varios años para poder adaptarnos y a lo mejor no va a ser necesario, pero sí, por ejemplo, en trabajos de operación continua que requieren la permanencia, sí es muy probable que exista un impacto, porque en el fondo se va a necesitar cubrir turnos por un periodo más extendido de tiempo, que hoy día no lo va a cubrir un trabajador, sino que se va a requerir otro más.
María Cristina, y en cuanto a el contexto económico que tenemos hoy día en el país, sabemos que estamos en una situación, en un mercado con un mercado laboral deprimido, que algunos incluso dicen que estamos en una crisis no declarada laboral, y se van a implementar todas estas medidas. ¿Qué tan desafiante va a ser esto para las empresas económicamente hablando y también pensando en lo que puede significar para el mercado laboral? ¿Qué efectos o puede tener efectos en ese sentido? Sí, lo más probable es que tenga efectos, principalmente, por ejemplo, el aumento del ingreso mínimo, que es algo que va a ocurrir en julio, ¿verdad? El ingreso mínimo tiene un impacto importante, dado que son 40.000 pesos, y por otra parte, el ingreso mínimo siempre tiene un impacto en el cálculo de la gratificación legal. ¿Ya? Entonces, esa materia principalmente creo que puede impactar. Efectivamente, estamos con un mercado laboral deprimido, y ahí está el desafío, ¿no es cierto?, de poder incorporar quizás medidas que incentiven la contratación de trabajadores, que promuevan el dinamismo en el mercado laboral, de manera de poder cumplir con esta normativa, otorgando mejores condiciones de vida a los trabajadores, pero también fomentando, promoviendo el mercado laboral. ¿Y ahí qué tipo de medidas ves tú que podrían ser útiles? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurrió con el IFE laboral, que en su momento fue una política bastante bien evaluada y que se detuvo. ¿Hablas de algo así, de otro tipo de medidas? Podría ser una medida como esa, podrían ser quizás incentivos tributarios, podrían ser varias medidas las que permitan, ¿no es cierto?, aumentar la contratación, fomentando de alguna forma, incentivando a los empleadores a poder extender su dotación, aumentándola, ¿no es cierto?, la creación de nuevos puestos de trabajo. Claramente también va a venir de la mano quizás con otras medidas que se requieren a nivel país para poder promover la inversión, para poder promover el empleo. Diría que medidas generales, partiendo por esas, deberíamos ya tener algún tipo de impacto en el mercado laboral. Y en ese sentido, quiero también preguntarte, María Cristina, ¿hay otras legislaciones o reformas que se estén trabajando en este momento a las que haya que ponerle atención durante este 2024 en tu perspectiva? Bueno, está la ley CARI, ¿no es cierto?, que es aquella que previene, sanciona, investiga el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Esta es una ley que principalmente establece que el concepto de acoso, ¿no es cierto?, en lugar de considerarlo como una conducta reiterada, establece que se puede ejercer una acción que podría ser constitutiva de acoso, y ya con eso se encuentra configurada la conducta. Entonces, ese es un desafío importante también para los empleadores, el propender a tener un ambiente laboral libre de violencia, donde se respete la dignidad de las personas. También la norma habla de la perspectiva de género. Eso también probablemente sea un desafío para las empresas. Asimismo, por ejemplo, también contempla esa ley que en el caso de que se presente una denuncia, el empleador tendrá que tomar las medidas necesarias, como separar a los trabajadores, redistribuir los turnos y eventualmente solicitar que acudan a tener atención psicológica en la mutual de seguridad correspondiente. Entonces, se le da un enfoque bastante importante a evitar la prevención en materia, a evitar la violencia en el trabajo, ¿no es cierto? Y además esta se hace extensiva a los proveedores, por ejemplo, o terceros que prestan servicios e interactúan con la empresa, en lo cual el empleador probablemente tenga muy poco control, pero probablemente la idea de fondo es tener un ambiente laboral libre de violencia. Y ahí me imagino que vamos a tener que estar bien pendientes a la jurisprudencia que puede salir desde el Poder Judicial, también lo que puede ocurrir en el sentido desde la Dirección del Trabajo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Los conocimientos de la Dirección del Trabajo van a ser relevantes en cuanto a la interpretación de esta normativa, a cómo debe aplicarse, porque hay varias materias que, como te decía, quedan un poco, no sé si en el aire, pero en el fondo queda un poco de dudas respecto de cómo se tienen que implementar, hasta dónde llega la responsabilidad del empleador, qué protocolos debería incorporar en sus políticas internas de la empresa al momento de administrarla y dirigirla. Así que se vienen bastantes desafíos. Y nosotros vamos a quedar muy atentos, por supuesto, a cómo se va desarrollando todo esto en el 2024, un año desafiante para el mercado laboral, también para la adaptación que van a hacer las empresas en este sentido. Así que probablemente vamos a estar hablando en algún momento de nuevo. María Cristina, Manager Director de KPMG Law acá en Chile. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, nosotros llegamos hasta acá. Solo mencionar, antes de terminar, que en pocos minutos más el presidente de la República va a liderar la presentación de los proyectos de Sistema Inteligente de Permisos y Evaluación Ambiental. Así que, por supuesto, algo que vamos a estar muy atentos y que vamos a analizar acá en CNN durante el día también en nuestra edición PM de Agenda Económica. 8:30, hasta acá llegamos. Los invito a seguir en las pantallas de CNN. Ya viene Noticias Express.